Bien, el enunciado nos dice que los puntos medios de cualquier cuadrilátero forman un paralelogramo. Debemos comprobarlo con el cuadrilátero que tenemos en este caso en la lámina. Nos dan un cuadrilátero, tiene 4 lados, concretamente los vértices que lo delimitan son A, B, C y D, y si uno los puntos medios de los lados de ese cuadrilátero, vamos a obtener un paralelogramo. Es decir, la figura que voy a marcar en este caso en color rojo se supone que tiene que ser un paralelogramo. Si es un paralelogramo, los lados son paralelos 2 a 2. Es decir, este lado y este lado van a medir lo mismo. Ese lado y ese lado deben medir lo mismo. Consiguientemente, si por ejemplo tomo el vector QP y tomo el vector RS, si es un paralelogramo ha de suceder que la longitud de esos dos lados, dicho de otra forma, el módulo del vector QP debe ser igual al módulo del vector RS. De la misma forma, si tomamos los otros dos lados, por ejemplo, tomo este vector y tomo ese vector, para que esos lados midan lo mismo, habría de suceder, en este caso, el módulo de ese vector SP debe medir lo mismo o ser igual al módulo del vector RQ. Razonamientos sencillos. Vamos a confirmar que eso se cumple, para lo cual debemos hallar las componentes de los 4 vectores. Componentes del vector QP, final menos origen, pero no tengo los puntos medios. Hallar los puntos medios de los lados de un paralelogramo, perdón, de un cuadrilátero, muy sencillo con la fórmula. Punto medio P, primera más primera partido por 2, es decir, 3 más 5, 8 entre 2, 4. 8 más 2, 10 entre 2, 5. Coordenadas de P. Coordenadas de Q. Punto medio de ese segmento. Primera más primera, 6 entre 2, 3. Segunda más segunda, 2 entre 2, 1. Coordenadas de R, punto medio de DC. Primera más primera, 0 entre 2, 0. Segunda más segunda, 6 entre 2, 3. Coordenadas del punto S, punto medio del segmento DA o AD. Menos 1 más 3, 2 entre 2, 1. 6 más 8, 14 entre 2, 7. Conocidos los puntos medios, vamos a hallar las componentes de esos vectores. Componentes de QP. El vector QP va a tener de componentes P menos Q. Tenemos el punto P. Las componentes de QP, repetimos, P menos Q. 4 menos 3, 1. 5 menos 1, 4. Componentes del vector RS. Restamos S menos R. Nos vamos al vector RS, resto S menos R. En este caso, 1 menos 0 que es 1, 7 menos 3 que es 4. Componentes del vector SP. Restamos P menos S. Localizamos el vector SP. Resto P menos S. 4 menos 1, 3. Y 5 menos 7 menos 2. Componentes del vector RQ. Restamos Q menos R. Tenemos el vector RQ, este vector que estoy señalando, Q menos R. 3 menos 0, 3 y 1 menos 3 menos 2. ¿Alguien se habrá dado cuenta? No sería necesario seguir porque las componentes de los vectores tomados 2 a 2 son idénticas. Si tienen las mismas componentes, sus módulos van a ser iguales, pero procederíamos de esta forma. ¿Cómo hallamos el módulo del vector QP? Vector QP. El módulo de este vector es la longitud de ese segmento. Teorema de Pitágoras.
va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. 1 al cuadrado, que es 1, más 4 al cuadrado, que es 16. Igual, módulo de ese vector, mismo razonamiento. La raíz cuadrada, primera componente al cuadrado, más segunda componente al cuadrado. Evidentemente, es trivial, vamos a llegar a la misma expresión. Los módulos son iguales, es decir, la longitud de esos dos lados es la misma, mismo razonamiento, la longitud de esos lados va a ser la misma, la figura obtenida uniendo los puntos medios de cualquier cuadrilátero, lo hemos comprobado para este caso, forman un paralelogramo. Ejercicio resuelto.